Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con Macarena Martínez Cuitillo, quien es licenciada en fonoaudiología, especialista en neuropsicología clínica, doctora en el área de salud mental, directora del Laboratorio de Investigaciones en Neuropsicología y Lenguaje de la Fundación INECO, investigadora adjunta del CONICET, docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, Favaloro y Universidad de Flores. Buen día, Macarena, ¿cómo estás? Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, bienvenida a Radio Salud. La verdad que es un lindo tema el que vamos a conversar hoy. Gracias por atenderme, insisto. En el tema que conversaba con Graciela para que podamos conseguir un profesional destacado, como en este caso, y hablar un poco de la rehabilitación, la pérdida del lenguaje. Y el título que me has propuesto lo voy a presentar de esta manera: cuando el lenguaje se pierde lentamente, ¿qué podemos saber? A ver, como para que la gente entienda de qué vamos a hablar. ¿En qué condiciones y por qué un paciente podría ir perdiendo el lenguaje? Lo que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas. Digo, mucho para conversar con este tema, ¿no? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Jorge. Es un placer estar acá. Por favor. Existe la posibilidad de que el lenguaje se afecte por enfermedades específicamente progresivas que afectan este dominio de nuestra cognición. Es decir, hay una patología que son las afasias primarias progresivas, en las que vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida justamente esta función, ¿no? El lenguaje, esto que es tan importante para nosotros. Esto es una patología que actualmente tiene más relevancia porque la conocemos más. Esto no, si bien no es reciente, hace muchísimo tiempo que se conocen las afasias progresivas primarias, no todos estábamos tan familiarizados con esto y muchas veces se confundía con otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Bien, bien. ¿Qué es la afasia en términos sencillitos? Afasia es perder el lenguaje cuando ya lo tenés adquirido en una persona adulta que pierde por una lesión cerebral, que puede ser específicamente algo que nos pase de la noche a la mañana, como un accidente cerebrovascular, o una lesión que va ocurriendo a lo largo del tiempo, como ocurren las enfermedades progresivas. Ah, perfecto. Está bien. Entonces, sí, por favor. Es en una persona adulta. Cuando es en niños no hablamos de afasia. Bien, perfecto. La importancia digo yo, y utilizo el término rehabilitación en aquellos pacientes que de repente sufrieron una ACV, Parkinson, vos vas a corregirme, por supuesto que soy la que sabe, algún tipo de demencia, en donde quizás el contexto familiar se focaliza lógicamente en el tratamiento clásico médico para este tipo de patologías que indique su médico. Y me parece que hay que prestar atención a esta cuestión. Como vos bien dijiste, la cuestión cognitiva y el habla son fundamentales, sobre todo para quien quiere expresarse algo tan fundamental en el humano, ¿no? El lenguaje es claramente la función que nos hace humanos, ¿no? Nosotros claro, dedicamos nuestra vida a comunicarnos con un otro, somos seres sociales. Y la pérdida del lenguaje claramente es la pérdida del canal más frecuente de comunicación. Nosotros nos comunicamos por el habla, por el lenguaje, y perder esto claramente impacta en nuestra vida, en todas nuestras funciones, desde algo tan mínimo como levantarnos e ir a comprar algo hasta, bueno, en muchos casos nuestra función profesional, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos inmersos en lenguaje. Entonces, claramente el impacto que tiene esto en la vida de una persona es muy significativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, trabajar en forma claramente interdisciplinaria. No es solamente hacer una rehabilitación del lenguaje, hacer una rehabilitación del habla, sino también contener psicológicamente a ese paciente y a la familia, enseñarles estrategias de comunicación para que esa persona esté comunicada, siga comunicada con el entorno, que esto es lo fundamental. Quizás es lo más importante desde un principio, es que esa persona no pierda el canal de comunicación, sea por medio de estrategias a través del lenguaje o sea por sistemas alternativos, o sea, darle alguna otra forma que le permita estar comunicado con su entorno, que es lo fundamental. Y en eso se basa sobre todo la rehabilitación, ¿no? En estos pacientes, en pensar cómo plantear estrategias que les sean funcionales individualmente, porque no es lo mismo un paciente que otro. Y esto también es muy importante.
Pensaba a veces cuando tratamos el tema de la disfluencia, la tartamudez, ¿no? Para Sí, que la sí. gente pueda entender bien. Digo para la gente porque el tema disfluente la gente no lo tiene todavía internalizado. Y digo, lo hablamos el tema per se, pero digo, la fuerza que hace ese paciente para expresarse, cómo se pone rojo muchas veces, quien por supuesto no está tan amigado, ¿no? Digamos, de alguna manera con esta cuestión. Y pensaba en este momento, ¿no? Digo, la fuerza, la desesperación que una persona cuando quiere expresarse, y me ha pasado, porque en la familia hemos tenido un paciente con esclerosis múltiple, y Ujú. el deterioro general, y él se pegaba, porque cognitivamente estaba bien. La esclerosis múltiple hace que la cognición no se deteriore en relación al cuerpo, y se pegaba y él se decía, habla bien, y se insultaba. Ujú. Entonces, y nosotros en la familia en ese momento no tratamos esta cuestión. La verdad hay que reconocerlo y hoy necesitamos difundir esta cuestión, ¿no? Difundirla. Sí, esto es así, o sea, pensá que vos querés decir algo y no podés, o sea, Oh, la persona sabe lo que quiere tremendo. decir y no puede expresarlo, Claro. ¿sí? Es como estar completamente aislado. Eh, y muchas veces terminan abandonando el intento simplemente por no encontrar la posibilidad de cómo comunicarse, ¿no? Se dejan estar. Exacto. Sí, sí, incluso algunos que podrían tener otras posibilidades prefieren directamente no tener contacto, se aíslan del entorno. Esto es muy severo porque esto también claramente hace que pierdan más la función. Porque Ujú. la única forma, lo que tenemos que hacer es estimular justamente la función para que no se pierda. Claro, claro. Y digo, con el tratamiento fonológico, digo, podemos ralentizar el avance y además, bueno, tener mejorías, lógicamente, ¿no? A ver, mejorías Depende, sí, yo sé que claro. depende porque cada paciente es un mundo. Esto es medicina, no es matemática, está claro eso. Sí, y en las afasias progresivas primarias en realidad no podemos hablar de una mejoría, sino en que todo lo que estimulemos es lo que se va a sostener a lo largo del tiempo y es, como decías vos, bueno, ralentizar la progresión, que es muchísimo, ¿eh? Esto es Mm, lo que tenés el objetivo y es sostener lo que uno tiene, por eso es tan importante hacer un diagnóstico temprano. En general el paciente es muy consciente de lo que le está pasando, la familia también, y es muy importante sostener lo que tiene al momento que llega a la consulta a lo largo del tiempo, ¿no? claro. El diagnóstico temprano sería, a ver, digo, cuando un paciente ya tuvo un evento cardiovascular, perdón, cerebrovascular, y de repente se le está complicando un poco expresarse, y la familia cree, dice, bueno, ya de poquito va a ir evolucionando, ya se le va a pasar, ya va a mejorar. Mejor hacer la consulta, más allá de decir ya se le va a pasar, ¿no? No Sí, minimizarlo. nunca, jamás. En el caso de estos pacientes que no suelen tener un accidente cerebrovascular, sino que simplemente empiezan a sentir que les cuesta más encontrar las palabras, que cuando quieren armar una oración les cuesta más organizar la sintaxis de la oración, que a veces les cuesta más acceder al significado, que tienen palabras en la cabeza, pero esas palabras no se asocian con un significado claro. Bueno, en este caso es muy importante consultar tempranamente con un profesional, ¿sí? Con un neurólogo. Claramente esta consulta va a derivar a una evaluación exhaustiva de esas capacidades, de esas funciones cognitivas, que va a implicar una evaluación del resto de lo que es. Generalmente piden una evaluación contemplando lo que es memoria, porque el paciente lo que refiere es no recuerdo. Entonces, es muy importante que se haga esa evaluación de memoria, pero que también se derive una evaluación de memoria del lenguaje, de las palabras, de qué es lo que no estamos pudiendo recordar. No es una fecha, no es un evento, sino que son palabras. ¿Sí? Y esto es lo que hace diferencial en estos pacientes. No es una enfermedad de Alzheimer, es una enfermedad que justamente afecta a las palabras. Entonces, esa evaluación es una evaluación específica del lenguaje, ver dentro del lenguaje qué es lo que no está pudiendo hacer, ¿sí? Y Ujú. esto es lo que necesitamos muy tempranamente porque dentro de lo que es afasias progresivas, tenemos diferentes tipos de afasias progresivas. Entonces, identificar este paciente es lo que nos va a permitir trabajar a lo largo del tiempo para que este paciente no pierda esas funciones. Pensaba, ¿no? Un paciente que de repente ya tiene su diagnóstico, por ejemplo, de Alzheimer, Ujú. y de repente, sigo, insisto con lo mismo, ¿no? Esto digo, tiene su medicación y de repente todavía está en situación de poder comunicarse, expresarse con sus posibilidades. Y digo, qué importante que, como decías recién, se ralentice el avance de la enfermedad
pero que el paciente pueda expresarse es tan fundamental para su cuestión cognitiva. Qué importante que es eso, ¿no? El lenguaje es tan fundamental, pero digo, la persona porque, claro, digo yo, se empieza a aislar, ella misma se retrae por cuestiones generales de la patología, y incentivarlo a que hable es fundamental, digo, ¿no? Sí, claramente, o sea, nosotros somos 100% lenguaje, ¿no? Sí. Y lo que más valoramos es simplemente a veces cuando no podemos hablar porque tenemos una disfonía, ya nos sentimos como aislados. Bueno, imaginar la imposibilidad todos los días de comunicarte, o sea, no poder comunicarte con otro es muy terrible. Entonces, buscar estrategias para sostener lo que tenemos y también para buscar esto que yo decía, los caminos alternativos. Uno siempre intenta comunicarse. Bueno, a veces lo que le toca al profesional es identificar cómo se está comunicando ese paciente, cuál es la forma que usa la estrategia y formar también un poco al interlocutor más cercano. ¿Sí? A la familia, digamos, o al que lo cuida, lo que fuere. Sí, o sea, muchas veces cuando llegan ya no podemos trabajar sobre el paciente per se, pero sí sobre el que está con ese paciente, ¿sí? Sobre la familia, la persona, el interlocutor más frecuente. Esto es muy importante en estos pacientes. Yo generalmente trabajo en terapias con el familiar dentro de la sesión, porque también le doy estrategias constantes y que también vea cómo uno se comunica, ¿no? Porque claramente de esa forma es que uno va... yo siempre digo, el terapeuta está una X cantidad de horas semanales con el paciente, pero el que está todo el día es el que tiene que saber cómo comunicarse. Claro, porque está bueno esto que planteas, porque aquel paciente que de repente ya se encuentra limitado y su posibilidad de evolución no es tal, es importante que el que lo cuida sepa formas alternativas de comunicación. Está piola eso, no lo había pensado eso. Sí, claro, es fundamental que sepa, incluso que decodifique lo que el paciente está queriendo transmitir, si es por medio de la mirada, si es un gesto, que reconozca otras intenciones comunicativas que obviamente cambian con la enfermedad, ¿no? Que nosotros cuando tenemos el lenguaje nos comunicamos por medio del lenguaje. Cuando eso se afecta, bueno, buscamos otras estrategias que a veces no son tan simples de identificar, ¿sí? Hay pacientes que con la cabeza te hacen sí y en realidad lo que quieren decir es no. Entonces, bueno, identificar ese tipo de formas de comunicación muchas veces compete al terapeuta del lenguaje, al fonoaudiólogo, y explicarle a la familia qué es lo que está haciendo el paciente, porque claramente facilita la comunicación. Ahora, Macarena, exceptuemos de esto la cuestión de algo patológico, ¿no? Aquel adulto mayor que de repente por una cuestión cognitiva va perdiendo algunos reflejos, algunas posibilidades, e incentivarlo al habla también es importante, ¿no? No porque tenga o Alzheimer o lo que fuere, sino que eso también está bueno, ¿no? Somos seres sociales y claramente es fundamental todo el tiempo incentivar el lenguaje, ¿sí? Es fundamental, es lo que incluso previene otras dificultades. O sea, mantenernos dentro de un entorno social, comunicarnos con diferentes interlocutores, mantener nuestra vida activa, es fundamental para nuestra cognición a lo largo de toda la vida. Sí. Vos sabés, Macarena, que vos y yo como periodista, vos como profesional de la salud, somos docentes los dos, y muchas veces he tenido pesadillas desde que me quedaba sin voz, para siempre, esas pesadillas locas que vienen, porque qué sé yo, y de repente he tenido pesadillas que se me iba el habla, de la nada, y entraba en crisis. Quizás es algo que uno tiene tan presente y es nuestra herramienta principal de trabajo, que el solo hecho de imaginar, de perderla, entras en una crisis tremenda. O sea que mirá lo fundamental que es para todos y sobre todo para nosotros que manejamos esto como herramienta de trabajo, ¿no? Bueno, si querés que te cuente, mi papá era profesor y mi papá tuvo una fascia. Y él decía que esto era muy terrible en su vida profesional. Incluso él se rehabilitó completamente y nosotros no observábamos ninguna dificultad en su lenguaje. Y él decía que cuando tenía que dar una clase, él todavía sentía alguna, lo que nosotros llamamos latencia, alguna lentitud en encontrar la palabra que quería decir. Nosotros no la registrábamos, te lo digo, realmente hablaba perfecto, incluso seguía dando clases, él era profesor de literatura.
Y yo no sentía ninguna dificultad. Y él reportaba constantemente esta dificultad, esta lentitud en encontrar las palabras. Que algo que lo afectaba. E imaginamos el esfuerzo que hacía interiormente por armar la oración y el miedo a decirlo mal o que se escuche mal, y sobre todo siendo profesor de literatura, el miedo a expresarse mal y todas esas cosas que seguramente conllevaba, ¿no? Sí, pero era algo que no era, cuando lo escuchábamos para nosotros estaba perfecto, o sea que incluso en él había como esta percepción, ¿no? De esa dificultad en el lenguaje que no era percibible desde el exterior. Imagínate cuando además es percibible desde el exterior, cuando realmente además estás observando que le cuesta producir, ¿no? La angustia que genera en el paciente esto. Si en alguien que decís, bueno, para mí está rehabilitado, y la persona te reporta las dificultades, imagínate cuando estamos observando una dificultad, lo terrible que debe ser internamente esta búsqueda, esta sensación de no poder comunicar lo que queremos, ¿no? Totalmente. Un placer haberte escuchado, muchísimas gracias por haberme atendido. Y bueno, consejo final, si querés, para aquellas familias que están atravesando un momento de un diagnóstico reciente y no están pensando en esta cuestión que indefectiblemente en líneas generales va a venir. Calculamos que el neurólogo va a recomendar, obviamente, un tratamiento interdisciplinario, es fundamental en esto, pero bueno, por las dudas, ¿no? La recomendación, consulta, ¿no? Siempre consulta, y siempre, si uno tiene dudas, hacer una nueva, un nuevo pedido, ¿no? Volver a, bueno, a ver, me sigue pasando esto, me dijiste que no es nada, podríamos evaluarlo, total, nada, no, si el examen da bien, pero bueno, a veces no quedarnos con la sensación de, bueno, soy yo, ¿sí? Porque si uno tiene una queja, esa queja realmente muchas veces es fundamental de ser escuchada porque realmente está pasando algo. Somos los primeros en detectarlo, antes que el resto, ¿sí? Entonces, sí, eso es lo fundamental. Gracias, muchísimas, y que tengas un hermoso día. Gracias, te agradezco muchísimo por la invitación, Jorge. Por favor, ha sido un placer para nosotros. Un beso muy grande. Un beso. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Macarena Martínez Cuitiño, licenciada en Fonobiología, doctora en Ciencias de Salud Mental. La verdad que es un tema que yo quería tratar hace un tiempo y la verdad que me place mucho poder escuchar todos estos consejos y sobre todo que ustedes que están del otro lado tengan siempre la mejor información, la más indicada, profesional, y que puedan adoptar, si es que están atravesando un momento en relación a lo que estamos conversando, y puedan consultar. Bueno, nos fuimos a una pequeña pausa, mensaje al 11 58 87 22 22.